La semana pasada estuvimos conversando acerca digamos que el pasaje en sentido general de este capítulo 6, cuál es la médula del capítulo 6, pero lo hicimos sin llegar a ningún detalle, sin pretensiones, es lo que quiero decir. Ahora vamos a tratar de ver algunos detalles de los primeros versos. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es cómo podemos dividir este capítulo 6. A mí me parece que dentro de las maneras de dividirlo, la forma en la que lo hace Ryrie es muy buena, es muy parecida a la forma en la que la hace MacArthur. Por cuanto de una manera simple, él nos explica que del versículo 1 hasta el versículo 3 nos muestra cuál es la posición de Daniel. Una posición importantísima, no solamente desde el punto de vista del reino, desde el punto de vista del histórico, sino también desde el punto de vista del cristiano. ¿Cuál es la posición que cada uno debemos tener? ¿Y cuál es la posición? Inclusive, yéndose un poquito más allá, no podemos olvidar que Daniel es eminentemente profético y también nos habla de qué somos nosotros en la historia, en el devenir de la historia. Bueno, una segunda parte que va desde el versículo 4 hasta el versículo 9 es lo que leyó mi hermano finalmente, que es el asunto de la conspiración contra Daniel. En el día de hoy trataremos de llegar, digamos que de dibujar estos dos primeros aspectos de este capítulo 6 del libro de Daniel. Una tercera parte es la que se encuentra entre el capítulo 10, entre el versículo 10 y el versículo 11, que es como Daniel, aún sabiendo de la conspiración, él ora, porque esta es la parte fundamental de su vida. Y lo había hecho durante toda la vida y no va a dejar de hacerlo. Y es comparable con la situación de Sadrach, Mesach y Abednego frente a la estatua. Una cuarta parte es el proceso contra Daniel. Ya Daniel habiendo infringido la ley, Daniel habiendo sido o habiéndose rebelado en contra del edicto del rey, ¿cuáles son las consecuencias de ello? Pues, y finalmente, entre el versículo 18 y el versículo 28, la sección más larga del libro, vemos cómo el Señor protege a Daniel. No solamente lo protege físicamente, sino que también lo protege porque le da una mejor posición a los ojos de... Ya él tenía una excelente posición a los ojos de Darío, pero le da una mejor posición. Esto se contrapone con la primera, porque ya, como les dije, ya él tenía una excelente posición en el reino. Pero vemos cómo, por las palabras del mismo Darío, y por lo escrito posteriormente, ya al final de este capítulo, por el mismo Daniel, vemos cómo el Señor lo hace prosperar, yo creo que infinitamente. Y esto, pues, como les dije en el primer término, tiene también una aplicación profética para nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando atravesemos esta fosa de los leones? Daniel Estoy como J. Vernon McGee. McGee, ustedes saben que él siempre secciona casi por versículos la Biblia, pero en él tiene que siempre irse adelante y sacar, y es muy difícil este tema, manejarlo exclusivamente por versículos. Siempre uno tiende, y es lo que he visto en los comentaristas que he estado estudiando, uno tiende a contar la historia completa porque la historia es preciosa, la historia es magnífica.
En el comentario de MacArthur, lo primero que resalta MacArthur, y creo que es una cosa muy interesante, y yo le decía en una conversación con Dennis hace un par de días, le decía, mira, esto es maravilloso porque MacArthur habla aproximadamente 30 y pico de minutos acerca de algo que para mí pasa completamente desapercibido, pero él hace un sermón precioso acerca de algo que, como les dije, podría parecer insignificante, y es el hecho de que ya la semana pasada estuvimos calculando si él entró, digamos que de 14, 15 años al cautiverio en Babilonia, y eso fue en el 605, y en el 539 ustedes hacen la resta y hacen 70 y pico de años, y si entró de 14 ya tendría 84, 83 o 87, no sé, cual que sea la edad, pero por ahí. Si ustedes se fijan, ya Daniel era un viejito para andar en estas cosas de las intríngulis de la política, del asuntos estadistas. Es un poco cuesta arriba para una persona que ha perdido las fuerzas y se ha mermado físicamente. Pero Daniel no solamente está en una excelente posición, Daniel es el candidato para la mejor posición que existe. Entonces MacArthur se explaya y echa mano a un libro que escribió, no lo escribió, este señor es un editor, él toma cosas de mucha gente y hacía libros, él murió en el 1956, William A. Newman Dornan. Este señor estudió o compiló las 1000 biografías más importantes de la humanidad. Interesante. Él tiene un libro, yo lo encontré en internet hace un par de... No tuve tiempo de leerlo, pero lo encontré en internet y maravilloso. El libro se llama The Age of Mental Virility, la edad de la virilidad mental. Y como les dije, hace un compendio acerca de esos 1000 personajes que han sido ultra trascendentes, mega trascendentes en la historia, y sacando a personajes muy especiales, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el caso de Alejandro Magno, que personas que murieron muy jóvenes relativamente, a la edad de 30 y pico de años, y así otros que han sido personas de una naturaleza, de una portentosidad fuera de serie, que normalmente pueden haber transformado algo en el mundo, pero que han tenido o han vivido muchos años. Esas personas pueden que hayan... Lo interesante de esto es que Dornan descubre que el 80% o aproximadamente el 80% de los grandes personajes de la historia, y en ello menciónenme un campo cual que sea, este libro está lleno de todas las áreas de desarrollo de los humanos. Filosofía, historiadores, estadistas, bueno, lo que se le ocurra, pintores, poetas, dramaturgos, novelistas, astrónomos, fundadores de periódicos, ensayistas. Oye, lo que cualquiera, esa gente, este señor cogió y hizo un compendio de esas 1000 vidas y descubre que el 80% de ellos hizo sus aportes por encima de los 55 años. Muchos de ellos, y quizás los que históricamente han quedado mejor
grabados en la historia por encima de los 80 años. Pero el 80 pasó de los 55 años para comenzar a hacer sus grandes aportes. Eso me recuerda, lógicamente, si él murió en el 56, no tuvo oportunidad de ver nuestros tiempos, pero sabemos que nuestros grandes hombres tuvieron esa misma ruta crítica. Por ejemplo, en los últimos premios Nobel de la humanidad, entre ellos hay un señor que se llama José Saramago. Yo he tenido la oportunidad de leer un poco acerca de Saramago y me sorprende que Saramago comenzó a escribir, es un premio Nobel, y comenzó a escribir después de los 73 años. Y es premio Nobel. Él tiene un libro que fue por lo que leí a Saramago, que es El Evangelio según Jesucristo. No les pido que lo lean porque es un libro aberrante, pero es un libro que él tuvo que haber estudiado muy bien los evangelios para hacerlo, porque todo concuerda. Eso sí, que tiene unas ideas que si ustedes se llevan de eso, es completamente aberrante el libro, pero muy interesante por cuanto se ve que el hombre estudió de la mejor manera. Igual que Juan Bosch, que les decía ayer a los muchachos que nuestro Juan Bosch presenta un nivel de estudio, un hombre ateo, evidentemente ateo, pero presenta un nivel de estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, admirable. Tiene 3 libros que son muy buenos, evidentemente son muy buenos, son narrativas en sentido general, son casi novelas, pero son excelentes libros. Entre ellos David, biografía de un rey, y Judas Iscariote, el calumniado. Bueno, este señor nos demuestra que gran parte de los aportes que nosotros como cristianos podemos hacer están en nuestro horizonte inmediato. Están quizá por encima de los 60, 70 años. Si yo llegué a sentirme mal porque ya había cruzado de los 50 y tengo 52 y no he hecho prácticamente nada, es un aliento para mí saber que también los grandes hombres de la iglesia, entre ellos los hermanos Wesley, Spurgeon, quizás los más grandes de la predicación de la palabra, y los más grandes misioneros también, todos comenzaron a dar los mejores frutos a partir de los 70 años. Eso quiere decir que nuestra fe debe ir en aumento con el tiempo. Y debemos esperar esos frutos en la continuación, no precisamente ahora en este momento. Bueno, yo les había dejado una tarea y para ello vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 6 y vamos a disfrutar de estos primeros versículos. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas para que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Y dice aquí el versículo 2 en su final, la parte C, para que el rey no fuese perjudicado. Y yo les pregunto, ¿de qué manera podría haber sido perjudicado el rey? ¿Alguien tiene alguna opinión acerca de cuáles son las maneras de las que el rey pudiese haber sido perjudicado? Malversación es una interesantísima. Recuérdense que lo que dice aquí es que él repartió el reino en partes, en diversas partes, 120 partes, dice acá, ¿verdad que sí? 120 satrapías. Y dentro de cada satrapía había puesto un sátrapa. Lógicamente, habían algunas satrapías que eran, como en todo, muchísimo más, que dejan más dinero, son más rentables. Y había otras que son satrapías muy malas,
que son parte de desierto y cosas por el estilo. Entonces no había una tábula en la que nosotros podamos decir, bueno, el sátrapa tiene que traerme tantos millones de pesos, para ponerlo en la etapa actual. Pues una de ellas era precisamente esa, el estar seguro de que en la satrapía en la que se iba a recolectar ese asunto no hubiese malversación de esos fondos, sino que esos fondos llegaran directamente hacia Darío. Hay otra más. Un asunto de rigidez de orden. Eso está muy bien. ¿Hay alguna otra más que podamos compartir? ¿No le llega ninguno a la cabeza? Las rebeliones. La desobediencia civil, las rebeliones, que pudieran manejar el asunto de la subversión. Que algunos muchachos cabeza caliente de algunos sitios estuvieran bastante bien controlados con eso. Y lógicamente, mientras más grande es el reino, más posibilidades tenemos de que haya una subversión que pase desapercibida hasta cierto nivel. Miren, es interesante esto de la subversión, porque Persia era parte del reino babilónico. Media era parte del reino de Babilonia. ¿Y cómo es posible que estas personas crecieran a tal grado de que ellos irrumpieran en la capital del reino y acabaran con ellos? Se dio un foco de subversión que no pudo ser detectado a tiempo, que no pudo ser sofocado con rapidez, porque no había la información suficiente, porque se nubló la información de ese pedazo. Y eso era algo que Darío lo sabía muy bien, porque él había vivido, había sido protagonista de una cosa como esta, y por ello precisamente se le va adelante a las circunstancias y produce esos asuntos. Bueno, yo creo que hasta ahí esto está bastante claro. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Eso les recuerda algo, ¿verdad? Del capítulo 5 y del capítulo 3, o del capítulo 2. Usa expresiones como estas acerca de Daniel. De manera que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese es un artículo interesante porque nos da pie para ver la segunda parte del escrito, que es la conspiración contra Daniel. Hasta ahí, como les dije, era lo que tiene que ver con la posición de Daniel. Ahora vamos a estudiar la conspiración. Ya habíamos avanzado un poco acerca de esta primera parte el miércoles pasado. Y yo les había propuesto a ustedes una especie de tarea para que la desarrolláramos aquí en el día de hoy, que no fuera yo solo, sino que tuviéramos la interactividad. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si es que no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si no había ocasión, porque no le encontraron, porque no iban a encontrar realmente, Daniel era un hombre excepcional, no iban a encontrar ninguna falta con relación al rey, con relación a lo que son sus deberes. Porque hay una palabra que expresa todo lo que el Señor necesita de nosotros: fidelidad. Y él era fiel. Ellos pensaron de una vez: miren, señores, nosotros no hay manera de que encontremos algo que tenga que ver con el manejo de Daniel con respecto
a las funciones que el rey le había dado en ese momento. Recuérdense que están hablando de las personas más inteligentes, de las más capacitadas, eran los gobernadores. Dice Sujel Michelin que aquí en esta sección aparece por primera vez la palabra presidente en la Biblia, en arameo. Yo no la veo porque yo todavía no sé arameo, pero un día de esto yo me pongo para eso y quizás llegue. Pero la primera palabra cuya acepción viene del arameo, que significa presidente, aparece en este escrito. Y estamos hablando de personas de muchas luces. Entonces, ellos se reúnen y comienzan a cavilar, esas mentes brillantes se reúnen y comienzan a cavilar acerca de qué vamos a hacer con este señor. Y llegan a la conclusión de que de la única manera que ellos pueden encontrar algo, algún resquicio en esa roca que se llama Daniel, es si buscan algo que él pueda hacer, que no deje de hacer con relación a la ley que él seguramente lleva, que es la ley de su Dios. Un plan maquiavélico, brillante. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y maquiavélicamente entonces dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Esa es la expresión lógica que yo les había dicho, que uno delante de un rey, de un mandatario, de una persona de todos los poderes, debe llevar en sus labios. Rey Darío para siempre vive. Y hacen, a partir del versículo 7, hacen lo que yo entiendo que es una mentira. Ellos traman de esta manera, dicen, usan la palabra todos. Si usan la palabra todos con propiedad, todos los gobernadores, ahí debía estar Daniel. ¿Cierto? Y Daniel seguro que no estaba enterado de ese asunto. Entonces lo hacen con alevosía, con premeditación. Todos los gobernantes del reino, magistrados, ahí va bajando, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, ¿qué cosa? Que promulgues un edicto real y lo confirmes. Ellos van con un papel, con un mamotreto, ya escrito, ya perfectamente redactado, y van y se lo muestran al rey. Mire, Dios es rey, para siempre vive. Nosotros le vamos a dar 30 días de divinidad a usted. 30 días de divinidad. Muy probablemente en los primeros años, recuérdense que Darío tomó Babilonia sin hacer fuerza. Él encontró un grupo de borrachos desprevenidos, y si es como yo creo que fue el mismo Gobrías que entró y resolvió y se quedó como mandatario en Babilonia, no encontró oposición. Pero muy probablemente se trata de la primera revuelta, después de la primera revuelta de los caldeos. Porque los caldeos no iban a dejar eso así, ¿verdad que no? Es cierto que él entró esa noche y que puso los puntos sobre las íes y todas esas cosas y acabó con Belsasar y todo lo que ustedes quieran, y no hubo oposición, pero él no iba a gobernar así. Alguien debió habérsele opuesto, y la historia habla de una primera gran oposición a Gobrías o a Darío, que es como se lee en el libro de Daniel. Entonces él aplastó, es lo que debo decir,
esa primera rebelión de los caldeos. Yo me imagino que estaba el muerto al pecho ahí. En esa circunstancia es que estos señores llevan el edicto a Darío. Entonces Darío sabe que hubo una revuelta, que la revuelta tiene matices religiosos más que todo. Ustedes recuerdan que yo les dije que el papá de Belsasar todavía estaba vivo. Él no estaba ahí, él fue puesto en otro lugar, pero todavía estaba vivo. Entonces, el papá tenía una posición muy firme en el reino con relación al asunto de la religiosidad. Él no iba con Marduk, él estaba propugnando por otro de los dioses. Y entonces esa revuelta tiene un carácter religioso. En esas circunstancias, y valiéndose de esa coyuntura histórica, es que estos señores van y llevan ese mamotreto y le dicen: mire, rey Darío, usted va a ser no rey, sino usted va a ser Dios por 30 días. Y vamos a leerlo. Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. ¿Qué dice el edicto real? Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Eso le daba a Darío la categoría inmediata de Dios. Era con él y solamente con él que podían resolver cualquier problema. Dígame, mi hermano, aporte. Con relación a su Dios. No hay forma. Señores, fue genial. Lo que ellos hicieron fue magistral. No hay ningún... Y en esas circunstancias también se iba a oponer Darío a firmar esto. Como nosotros veremos más adelante y como vimos la semana pasada, a Darío le pesó en el corazón haber firmado este edicto porque él no tenía ninguna intención de hacerle daño a Daniel. No tenía ninguna intención de hacerla. ¿Ustedes recuerdan cuál era la tarea de la semana pasada? ¿La ejecutó alguno? No se acordaron de eso. Sierva, ¿usted recuerda la tarea? No. ¿Cuál era la tarea? Ajá. La pauta. Exacto, el problema es que la lectura no lo dice. Nosotros lo cogemos por donde nosotros queramos, pero realmente la lectura no lo dice. Ahora, lo que era interesante, o lo que es interesante para mí, es ver cuáles son las vertientes, porque nosotros encontramos esto que pasó, lo encontramos, mira, en la escuela, que es el primer sitio donde ocurre, pero ocurre con mucha frecuencia. Cuando nosotros somos muchachos, eso es la orden del día. Es abajo el que suba. Dime. Lo mismo. Un pleito entre políticos. Eso no sé. Por ahí vamos. Ya él hizo la tarea. La tarea es la S. ¿Cuáles son, a nuestro entender, las cosas que nosotros podríamos, vamos a decir, que elucubrar acerca de los motivos reales de esta gente para ese edicto? ¿Cuáles serían? Dale, expláyate. Uh-huh. Sí, prepararon un plan.
Muy probablemente. Incluso era un esclavo. Y un esclavo del reino contrario. ¿Le llega algún otro motivo, otro? Ese es un tema interesante. Esto es un viejito. Esta es una persona que o sea, ustedes saben, cuando se trata de dirección, de dirigir y cosas, se necesita fuerza, se necesita histamina para poder controlar. Y si a uno le ponen una persona mayor enfrente, uno dice, siempre está... Sí, pero eso lo ves tú ahora. Sí, eso es interesante. Eso es interesante, pero lo que ella dice, vamos a verlo desde el punto de vista exclusivamente de la edad. Señores, van a poner un viejo de 80 y pico de años, mínimo 83 tenía, según mi cálculo. Mínimo 83. Van a poner un viejo de 85, 87, 90 años por encima de tanta gente que tiene tantas luces, que viene de media y cosas por el estilo. Eso no está bien. Evidentemente que eso no está bien. Entonces, una de las razones que podrían esgrimirse en ese sentido, y creo que la primera razón es el hecho de que Daniel tiene 80 y pico de años. Que la gente dura máximo, en promedio, 30, 40 y hasta 50 años. Un hombre viejo en ese momento de la historia, estamos hablando en el siglo 7 antes de nuestra era, un hombre viejo era un hombre de 50 años. Dígame, mi hermano Castro. Pero lo más destacable, desde el primer punto de vista, me parece a mí que es el hecho de que fuera un hombre viejo. Mira, hay cosas que duelen más que esa. Hay cosas que duelen más que esa. Castro, mire. Dígame. Pues ustedes hicieron la tarea. Sí. No, evidentemente, ¿no? Es un hombre que no tiene la fuerza para dirigir. Estamos hablando de dirección. Un hombre que tú le puedes decir, no, ya él está chochando. Tendrá claridad, hilaridad, se le olvidan las cosas. Está bien, pero eso lo sabemos nosotros. Pero los que están en contra de él no lo van a ver así. Vamos a dejarlo ahí por el momento, porque ya se me va a ir el tiempo y vamos a coger otro tema. ¿Alguien tiene otro? Mi hermano Arroyo, ¿usted presentó alguna moción? Miren, yo les decía que hay cosas que duelen más que eso. Es verdad. Primero, Daniel era un extranjero aún para los caldeos. Aún cuando ustedes saben que Daniel había pasado prácticamente toda su vida dentro del imperio babilonio. Ya hablaba como caldeo, ya movíase como caldeo, era caldeo. Además, un hombre políglota, podía manejarse en cualquier idioma, un hombre con muy buena instrucción formal. Yo creo que lo que más duele, además del asunto de que él era extranjero, y no solamente extranjero, sino que era judío. Yo iba a presentar algunas cosas, pero ustedes saben cuál fue el problema de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué tuvieron que poner a Moisés en el agua? ¿Ustedes recuerdan? Era hebreo. ¿Por qué? Estaban subiendo muy rápidamente, estaban ganando posición, y eso es lo que ha pasado a través de todos los años de la historia. ¿Cuál fue el problema de Hitler con los hebreos?
estaban cogiendo poder, estaban creciendo. ¿Cuál es el problema grande de los hebreos en el día de hoy? Que son los dueños de la banca, los dueños de los medios de producción, los medios de... Los grandes son los hebreos. Entonces, si hay que tirarle piedra a alguien, vamos a tirarse a los que están arriba, no a los que están abajo. ¿Verdad que sí? Entonces, ya de por sí eso creaba mucha roncha, porque era hebreo, porque estaban tomando una supremacía, estaban tomando una posición que no era muy bien vista por los otros. O sea, pero quizás el punto más incómodo, recuérdense que estamos hablando de estadistas, de personas que controlan gobiernos y cosas por el estilo. Y el punto más importante de esto es que en política, no importa cuál que sea la política, ustedes la pueden ver ahora, pero la pueden ver también en Segunda Guerra Mundial, o la pueden ver en Primera Guerra Mundial, o pueden irse a Roma, o pueden irse más lejos a Alejandro Magno. Política es política. En política, y yo recuerdo esta frase del doctor Joaquín Balaguer, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todo el que tiene algún grado de poder, entiende que ese poder es para usarlo. El poder es para usarlo. Y lo vemos en todas las esferas humanas. En todas las esferas humanas. En la esclavitud, por ejemplo. El capataz más hostil que podía encontrar una brigada de negros era un negro. Era un negro. Le das poder, le confieres poder y él quiere perpetuarse en el poder. Eso no estoy hablando de política vernácula, pero él quiere perpetuarse en el poder necesariamente. Bueno, en el caso de Babilonia, Daniel era justo. Lo dice la palabra y es uno de los motivos expresos. Con toda seguridad, Daniel interfería con los negocios que pueden hacerse desde el poder. No convenía a Daniel, era inconveniente desde el punto de vista del manejo de la política como tal. ¿Ustedes se imaginan a Daniel ahora? ¿Ustedes se imaginan a Daniel ahora? Sin embargo, le hacemos caso a Donald Trump y no buscamos una gente como Daniel. Yo no quiero hablar de Danilo, que conste. Otra cosa que también podía ser un problema y que ellos lo encontraron y lo entendieron por ahí es que Daniel era un hombre de fe. En política eso de la fe no pega. No se puede servir a dos señores. No hay forma de que uno se involucre en la alta política y al mismo tiempo uno sea un hombre de fe. No sé, yo no encuentro la manera de conciliar esas dos cosas. Finalmente, hay dos sensaciones humanas que están muy presentes, creo que en todos nosotros, y que la vemos, como te decía hace un ratito, la vemos desde cuando éramos niños. Los niños son la gente más chula, más expresiva. El niño tiene celo y te lo dice de una vez. Si se pone celoso, él da patá y muerde y aruña para que tú te le quites del lado a la persona a la que él, ¿verdad? Y los niños son extremadamente envidiosos. Pero eso está en la naturaleza humana, ¿eh? Nosotros no perdemos ni de celo ni de envidia. Ni de celo ni de envidia. A través del tiempo nosotros no perdemos eso. Nosotros ganamos la posibilidad de disfrazarlas. Y nosotros como cristianos aprendemos a poner a Cristo en el medio. Que donde quiera que haya una situación de celo o de envidia,
nosotros buscamos la figura de Cristo y la ponemos y nos salvamos con eso. Pero nosotros todos, independientemente de que seamos o no cristianos, nosotros con el tiempo aprendemos a disimular nuestras poses de celo y nuestras poses de envidia. ¿Usted quería decir algo, Castro? Nuestras poses de celo y nuestras poses de envidia. Miren, los proverbios están llenos de asuntos de envidia y de celo. Pero de envidia sobre todo. Proverbios 24:7, si alguien quiere leerlo. Proverbios 14:30. Inclusive hace un ratito hablamos de José y sus hermanos en Éxodo, en Génesis. Dígame, mi hermano. ¿Y cuáles son los deseos? Gálatas 5:20. Ya, no hay más que decir. De hecho, ya se nos fue el tiempo, se nos agotó el tiempo. ¿Cuál fue el gran problema de nuestro Señor Jesucristo con los sacerdotes? Ok, Mateo 27:8. Si alguien lo busca, que lo lea. Mateo 27:8. Ajá. ¿27 o 28? No hay 28. El 28 es eso, lo que tú estás leyendo. Ajá. Ay, elegí mal la cita entonces. Es probable. Sí, pero yo sé que está en Mateo. Le debo la cita. Yo pensé que era 20, yo pensé que la había leído. Le debo la cita para la próxima semana, pero no, el escritor dice, y por envidia. Y por envidia. Realmente el problema de Jesús con los sacerdotes y los principales es un problema de envidia porque le estaba quitando la visión, la cantidad de público que iba llevando el Señor a sus rediles. Dice a alguno, la envidia es la manera más sincera de mostrar admiración. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Iba a hablar un poquito acerca de la vinculación que crea Daniel con Darío. Y eso también, igual que el asunto de Mateo,